Bueno, buenos días, muchas gracias a Gerardo Gutiérrez y Eduardo Chamorro por dejarnos estar aquí. En nombre de Psiquia y de la revista Posteriori, vuelvo a agradecerles que nos concedan este espacio. Es una conversación que podría decir que llevo muchos años intentando tener con ustedes dos, porque siempre me ha parecido que son como unos maestros del psicoanálisis en España, sobre todo en la universidad, y me gustaría que no se perdiera, ¿no?, toda la vivencia que ustedes han tenido a lo largo de estos años y que pudieran un poco transmitirnos y conversar con ustedes sobre ello. Por eso me gustaría preguntarles un poco, podríamos pensar como primera pregunta de esta conversación es: ¿por qué el psicoanálisis? ¿Qué les atrajo? ¿Por qué empezaron a estudiar psicoanálisis y continuaron, ¿no? No sé. Empiezo yo, Eduardo. Vale. A ver, yo en mi caso lo que empecé fue, después de pasar por otros estudios, empezar la carrera que yo no sé si entonces se llamaba de pedagogía o ya se llamaba de filosofía y ciencias de la educación, no estoy muy seguro, pero bueno, era una cuestión ligada a pedagogía y se hacía en la Facultad de Filosofía. Entonces fue era lo de antes, que eran 2 cursos comunes y luego 3 de especialidad. Tanto los cursos comunes, que yo recuerdo poco, como los de especialidad especialmente, fueron tremendos. Es decir, que era todavía un tipo de acercamiento a la cultura muy ligado al escolasticismo y muy ligado a una pedagogía muy rancia, ¿no? Y en ese contexto, de pronto apareció una profesora joven, una profesora que había estado especializándose en Suiza, ¿no? En Ginebra. ¿Sí? En Ginebra, y que se llamaba Mercedes Valcarce. Entonces Mercedes introdujo una forma de hablar, una forma de hablar del sujeto, una forma de hablar de los sentimientos, una forma de hablar totalmente novedosa. Es decir, ella hablaba desde una perspectiva psicoanalítica que hoy nos parece muy discretita, o sea, porque ella sobre todo se había formado también con Piaget, entonces pero aquello rompía totalmente los moldes de lo que estábamos oyendo, ¿no? Y entonces hubo un grupo de personas, Pilar Ortiz, la mujer de Eduardo, Baudilio Martínez, Ana Salvador y yo, que en ese momento nos agrupamos en torno a Mercedes. Y por ejemplo, empezamos a hacer prácticas, no me refiero ahora a universitarias, sino prácticas dentro del psicoanálisis. Yo empecé a hacer psicoterapia de grupo con un psicoanalista que se llamaba Álvaro del Portillo. Álvaro del Portillo era realmente un personaje. Él había estado estudiando en Alemania y fue el que, estudiando y formándose psicoanalíticamente, y había traído desde Alemania, había invitado a venir a una psicoanalista alemana que fue un poco la formadora de un pequeño grupo. Piensa que entonces en Madrid había 5 psicoanalistas, 5, y además todos de nombres muy conocidos a posteriori. Uno de ellos era Álvaro del Portillo. Yo empecé a hacer... ¿De qué año estamos hablando? Más o menos. ¿De qué años? Qué buena pregunta. Supongo que serían los años 72, 73, por ahí. Antes. Antes. Ah, claro. Sí, el año 66, por ahí. Porque la gruesa manifestación famosa en donde expulsaron a los profesores fue en el 64, me parece. 66, pues por esa época. 60, digamos la segunda parte de los 60. Sí, porque la licenciatura nosotros la terminamos, digo este grupito, en el 71.
Y ahí ya estábamos todos haciendo pues, psicoterapia de grupo, básicamente, alguna sesión individual, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el pistoletazo de salida lo dio Mercedes. Empezamos a trabajar con ella y empezamos a llevar entre todos una asignatura que se llamaba psicodiagnóstico. Y el psicodiagnóstico, este grupo dábamos la parte infantil y la parte de adultos, lo que llamaban entonces el psicodiagnóstico de adultos, lo llevaba María Eugenia Romano. María Eugenia Romano era una psicóloga conocida en Madrid y ella era, bueno, tenía un temperamento abierto. Entonces, pensad que no había cognitivo-conductual, todavía no existía, había un tipo de psicología más humanista, pero ya se iba perfilando. Entonces, fueron años enormemente interesantes en donde empezamos a explicar psicodiagnóstico desde una perspectiva psicoanalítica. Pero incluso siendo estudiantes, aún de la carrera. No, ya habían terminado. Es que acabamos la carrera, eran tiempos maravillosos en donde acabamos la carrera e empezamos a dar clase en la facultad, es decir, al año siguiente. Empezamos inmediatamente a dar clase y ya digo, empezamos a incluir ese tipo de enseñanza que habíamos recibido en la formación que dábamos a los alumnos. Yo recuerdo que desde el principio yo me recuerdo a mí mismo dando prácticas de entrevista, algo que luego he seguido haciendo durante toda mi carrera, prácticas de entrevista, incluso desde el principio analizando cuentos infantiles, cuentos populares y cosas así. Y curiosamente, teniendo alumnos que nos seguían con mucho interés, que luego pasaron a ser los responsables del departamento, en cierto modo nuestros jefes, pero ya cognitivos, conductuales, en fin, toda una historia. Es una época en la que lo pasamos... Al principio había un departamento, que era el departamento que dirigía José Forteza, y era bastante abierto. Pero luego ese departamento se dividió en dos. Entonces, por una parte estaba psicología clínica y por otra parte estaba trabajo, que llamaban. Y el de psicología clínica claramente empezó a ser cognitivo-conductual. Eso supuso que nosotros lo pasamos muy mal durante mucho tiempo porque estábamos contratados y nos sometían cada año a la necesidad de volver a solicitar la plaza, volver a llevar los currículum, en fin, fue una situación bastante... Por tener la orientación psicoanalítica. Por tener una orientación psicoanalítica y por no seguir la estricta carrera universitaria que en ese momento era en esa línea cognitivo-conductual. Entonces, en la línea donde nosotros estábamos no había, digamos, posibilidad de hacer ese tipo de carrera docente, ¿no? Añadir que fueron épocas duras en la universidad, pero también, bueno, a la vez que estábamos haciendo esta formación, empezamos ya a vincularnos a asociaciones psicoanalíticas, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Y si lo habíamos pasado mal en la facultad, lo pasamos bastante peor en relación con la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que es la que proviene de la internacional, etcétera, etcétera. Entonces allí se nos hizo saber que no aceptaban que nadie hablara de psicoanálisis si no eran ellos. Es decir, el psicoanálisis, solo ellos tenían la capacidad para enseñar psicoanálisis, etcétera, etcétera. Entonces se nos dijo que nosotros no... En fin, fue una situación muy, muy dura. Por otra parte, los lacanianos que ya empezaban a tener presencia nos miraban con mucho recelo, porque éramos de la IPA. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Yo la primera vez que fuimos a unas jornadas en donde estaba Miller, que yo en aquel momento, cuando se referían a alguno de nosotros decían, los de la IPA. Los de la IPA. Pero entonces estaban siempre como en tierra de nadie, ¿no? Porque los de la IPA les decían que no eran, no estaban autorizados. En la universidad somos bichos raros. Y además haciéndonoslo pasar mal. Los de la APM nos ponían en la puerta de la calle
Vamos, pero claramente, claramente. Y por parte de los lacanianos, que todavía tenían una presencia mucho menor, pues se nos decía eso, que éramos de la IPA, ¿no? La verdad es que luego, por ejemplo, ha habido algunas personas, por ejemplo, Carlos Opena, Jaime Spilka, Bernardo Aresburg, que estaban en la IPA, ¿no? Sí han colaborado con nosotros desde muy pronto y muy bien, y desde la LP, personas como Jorge Alemán o Graciela Sobral, etcétera. Pero luego ya a continuación nosotros hemos tenido bastante relación con la LP a la hora de organizar jornadas o seminarios, etcétera, no así con la APM, que ha mantenido una actitud de distancia y de no reconocimiento de lo que hemos ido haciendo. A propósito de lo que hemos ido haciendo, a lo mejor tú puedes ir contando que el otro día yo decía, me parece que además fue en Siquia, no estoy seguro, que mi currículum sería que de todo lo que ha habido de psicoanálisis en la universidad, por lo menos en la madrileña, ahí hemos estado, sí, en todo, ¿no? Sí, sí, perdona. Me emociona el escucharte, Gerardo, porque todo eso lo vivo como algo ya lejano y sin embargo presente. Y de lo que has dicho, indudablemente me pregunto qué pasó en nuestra relación con Mercedes, este pequeño grupo, que nos hizo que se prendiera el fuego en nosotros, ¿no? Entonces, por una parte hay un elemento real, y es que estábamos haciendo análisis o psicoterapia de grupo, y por otra parte algo tenía el discurso de Mercedes, que por otra parte ella, como ha dicho Gerardo, se ha formado fundamentalmente en Ginebra con Piaget, y por otra parte ella estaría todavía en los comienzos de su formación psicoanalítica, pero su forma de transmitir en sus clases prendió de una manera especial. Y por otra parte hubo una buena relación de grupo, y ella contó con nosotros para que diéramos alguna clase, nos fue integrando un poco en la docencia, hasta el punto de que, como ha dicho Gerardo, inmediatamente acabada la carrera nos integramos con facilidad en la docencia. Y vimos claro que la docencia que nosotros podíamos dar era la que efectivamente dimos. Una docencia distinta. Los alumnos, por otra parte, era una época quizá difícil de reconstruir para un chico o una chica joven ahora. Era una época en la que había una gran inquietud política, había una gran inquietud por diríamos, el proceso personal. Era, yo creo que más fácil que ahora el que en una situación de crisis pensaras en un análisis o en una psicoterapia. Y quizá esto lo fuimos transmitiendo, y algunos alumnos nos lo han reconocido, ¿no? Vamos, que sí lo han transmitido. O sea, yo creo que de las cosas que siempre escucho, sobre todo colegas españoles, cuando les pregunto, ¿no? Porque en esto me gusta preguntar de cómo se acerca la gente al psicoanálisis, y de los españoles, yo podría decir que el 100%, alguno ha tocado alguna clase. Tuve la suerte, siempre dicen, me tocó Gerardo, me tocó Eduardo, me hicieron pensar diferente. No, yo creo que algo de esa transmisión que hoy traen desde esta profesora Mercedes, la han podido ustedes transmitir, porque por lo menos es lo que a mí siempre me ha llegado, ¿no? De
si estoy aquí y es porque he podido escuchar algo en la universidad diferente, ¿no? Y eso diferente es verdad que conmociona, atrapa y enciende, ¿no? Es como un disparador que al final genera ese deseo que vas transmitiendo en lo que, sí, en lo que vas enseñando, ¿no? Yo creo que eso ustedes dos son... Sí, sí. Por una parte, como he dicho antes, yo no podría ofrecer otra cosa, pero también hay un elemento muy importante que es el que fuéramos un grupo, aunque pequeño, nos daba fuerza, no estábamos totalmente solos, ¿no? Con los años tuvimos interés en conocer qué había de psicoanálisis en las universidades públicas españolas y organizamos reuniones en las que invitábamos a aquellos profesores de quienes teníamos noticia y en otras universidades encontrábamos que había uno o dos profesores que trabajaban muy solos, con muchísimas dificultades y sobre todo estaban solos. Y por eso en estas jornadas ellos encontraban de alguna manera que estaban acompañados, ¿no? Pero no era fácil para ellos organizar, como nosotros haríamos luego, años después, organizar un máster, ¿no? Que significaba ya una docencia normativizada, con una aceptación por parte de la Facultad de Filosofía, que era el lugar a donde nosotros acudimos, porque era el lugar donde podía tener ese psicoanálisis un sitio. Claro. Y aprovecho que hablas del máster, Eduardo, ¿para qué? Porque claro, escuchando a Gerardo, que me imaginé que a lo mejor tenían ciertas dificultades, nunca pensé que tenían un lugar tan ambiguo, difícil, ¿no? Pero ¿y el máster cómo? Porque entonces habrá sido también difícil conseguirlo, que encontraran ese lugar, o sea, si nos puedes... Pues un poco en la misma línea de lo que estábamos comentando, el máster nace de la amistad de un grupo de amigos, psicoanalistas y filósofos. Filósofos que impartían docencia en la facultad, porque había una presencia, era un departamento de la Facultad de Filosofía que tenía una sección en la Facultad de Psicología. Y ahí estaba Pedro Chacón, que fue el primer director del máster. En teoría psicoanalítica. En teoría psicoanalítica. El máster en teoría psicoanalítica. El máster lo denominamos... Que ese estaba adscrito a la Facultad de Filosofía. No, estaba inscrito en la Facultad de Filosofía, pero lo impartíamos en la Facultad de Psicología, dado que la Facultad de Filosofía tenía una sección en la Facultad de Psicología en donde estaban estos profesores, muy buenos amigos y que se unieron a este interés, ¿no? Y entonces el primer grupito éramos 7 que nos reunimos durante un año en el curso la facultad empieza el 89, el 89-90 estuvimos reuniéndonos. Empieza el máster. El 90-91. El 89-90 empezó el máster. Porque eran los 50 años de la muerte de Freud. Y empezamos con unas jornadas que se hicieron en 4 sitios. En la Facultad de Filosofía, en el Ateneo, en el Colegio Alemán o en la Embajada Alemana. En la Embajada Alemana, y impartíamos, fueron un poco también darnos a conocer. Y así empezó el máster. Contra la opinión de la APM. Sí, la APM se puso inmediatamente. Se opuso cerradamente a que hiciéramos un máster en psicoanálisis. Consideraban que fuera de la APM, nosotros éramos dentro de la APM lo que se llamaba analistas
candidatos o analistas en formación, y que entonces este sujeto no puede impartir una docencia de psicoanálisis, y menos en un ámbito universitario, ¿no? Como que quizás si la iniciativa, que es imposible, la hubieran tenido analistas titulares, quizá hubieran hecho ahí un apaño, ¿no? Pero no era así. No era así. Fueron años difíciles, y sin embargo los recordamos, como ha dicho Gerardo, una época muy interesante, ¿no? Y luego éramos jóvenes, estábamos muy ilusionados, y encontramos que dentro de un marco académico, aquello que habíamos ido cultivando, cada uno desde su asignatura, como muy poquito a poco, era factible, porque fue cuando se iniciaron los másteres universitarios. Claro, porque entonces inician con este máster, ¿no? El de teoría psicoanalítica. Sí. Pero a los 6 años, porque en el 96 surge el máster de psicoterapia psicoanalítica. Sí. O sea que Y previamente, aún así, no. contra todo pronóstico, no hicieron solo un máster, sino 2, ¿no? Sí, no, sí. Previamente el programa de doctorado. El programa de doctorado A los 2 años, en el 91-92, inauguramos un programa de doctorado interuniversitario. con profesores de la Autónoma, de Comillas, un profesor, Hugo Bleichmar, y de la UNED, y nosotros. Y dentro de la UCM estaba filosofía, estaba psicología, estaba ciencias de la información, estaba medicina, filología también. Y luego fue muy bonito el que alumnos de la primera promoción al poco se incorporaron en el grupo de profesores del máster, ¿no? Y bueno, así empezamos. Este programa de doctorado consiguió una cosa que se consideraba valiosísima, que era una mención de calidad. La mención de calidad era muy difícil. De hecho, en la Facultad de Psicología, que había bastantes programas de doctorado, ninguno consiguió la mención de calidad. Y nosotros, que éramos como los apestados, etc., consiguió la mención de calidad. Sí. ¿Y eso abría puertas o cerraba? O sea, era más, o sea, cuando iban consiguiendo cosas... Dentro de la propia universidad lo que generaba era envidia y rivalidad, porque le sentó muy mal, claro, que un programa de doctorado en psicoanálisis consiguiera una mención que ninguno de ellos había conseguido. ¿Cuál fue tal vez el mérito? Yo creo que básicamente el trabajo delicado, constante, etcétera, de personas como Eugenio Fernández, uno de los miembros de ese equipo de 7, que era por entonces vicedecano de la Facultad de Filosofía, que era un personaje realmente maravilloso, un filósofo con un interés hacia el psicoanálisis enorme, que ha sido luego muy reconocido por muchos ámbitos psicoanalíticos, y que falleció lamentablemente al poco de ponerse en marcha todo este tinglao, ¿no? Pero fue esa ilusión, de la misma manera que el máster en psicoanálisis y teoría de la cultura actual, curiosamente fue el primer máster que se hizo en la Facultad de Filosofía. Es decir, que que digo lo mismo, o sea, éramos como un huésped incómodo, porque los psicoanalistas aquí que pintan, y tuvimos también alguna situación un poco desagradable, y sin embargo fue el primer máster que empezó a funcionar, antes de los másteres en filosofía que vinieron luego, etc. Y todo eso tuvo mucho que ver, ya digo, con Pedro Chacón, con
Eugenio Fernández y por supuesto con los demás, pero ellos tuvieron un papel muy Fueron fundamentales. Y luego el decanato de filosofía, apoyó. que entonces era decano el profesor Manuel Maceiras, apoyó también el máster. Y en la junta de facultad se aprobó, en el rectorado se aprobó, bueno, tuvo todos los pasos, ¿no?, que tenía que dar. Y luego Rafael, el decano que vino a continuación. el decano, sí, Rafael, ahora no recuerdo el apellido. sí, Bueno, sí, Rafael, que ha sido decano durante sí, muchos años, apoyó decididamente sí, también sí, sí. el máster, que pasó a ser un máster oficial, ¿no? Esta diferencia es importante. El máster en teoría psicoanalítica, el que hablaba Eduardo hace un momento, era un máster título propio, es decir, que son másteres que son complementarios a la formación, pero que no añaden un grado de docencia. Es propio de una facultad y de una universidad. Y ya vienen luego los másteres oficiales, que son los que se aprueban en la Comunidad Europea y que se llaman Bolonia. Que llevan el profesorado de la propia universidad. Y estos requieren la aprobación no solamente del rectorado de la universidad, sino del Consejo General de Universidades. Y tiene un carácter distinto, porque un alumno que hace un máster aprobado por el Consejo de Universidades y por Europa tiene más facilidad para los intercambios con otras universidades, ¿no?, y reconocimiento de los estudios. Sí, como formación académica tiene, ¿no?, una Claro, validez el oficial. añade categoría académica. Es decir, que tú puedes hacer licenciatura o puedes hacer un máster. Por ejemplo, para hacer un doctorado necesitas, eso ahora ha cambiado, pero es un paso que te permitía hacer un doctorado. Sí. El máster título propio no. El paso normal hacia el doctorado es el máster oficial, pero no obligado, no obligatorio. Se comprende que una persona que tiene una buena formación hecha en tal universidad y que ha hecho los cursos de doctorado está capacitado para hacer una tesis, ¿no? Pero de hecho la mayoría pasan por los másteres. En 1996, funcionando todavía el máster en teoría psicoanalítica y funcionando el programa de doctorado, yo me propongo que haya un máster en la Facultad de Psicología sobre psicoterapia psicoanalítica. Y la verdad es que fue un poco milagroso, diría. Sí, pero los tiempos iban Claro. cambiando, Sí, ¿no? el departamento más cognitivo-conductual de la universidad, yo diría española, no solo que era y sigue siendo, pues ahí conseguimos meter un máster en psicoterapia psicoanalítica que no ha tenido ningún problema a lo largo de 20 años con el departamento. Siempre no ha habido ningún problema, ha sido además reconocido que era de los másteres que han tenido más solicitudes y más permanencia, porque ha habido másteres que se han ido hundiendo porque no había solicitantes, pero este máster se ha mantenido, creo que hasta el presente año, desde el 96. Y la verdad es que se fue otra punta de lanza del psicoanálisis en la universidad muy importante, ¿no? Luego ya el máster en teoría psicoanalítica y el programa de doctorado, de alguna manera dan lugar al máster en psicoanálisis y teoría de la cultura que permanece hoy, ¿no? Que se va transformando y Eso es. Y eso significó, aparte de lo que podía hacer nuestra aportación en el plano de la docencia, el interés por la investigación. Y de hecho ahora ya hay un buen cúmulo de buenas tesis doctorales que se han hecho en el marco del doctorado. Tesis doctorales de inspiración psicoanalítica.
yo quería hacerles otra pregunta porque es verdad que en este recorrido, que yo creo que ustedes han sostenido todos estos años el interés y transmitir ese deseo en todos los que los hemos conocido, pero es cierto que por lo menos nosotros, no se viene escuchando, ¿no? El psicoanálisis está saliendo de la universidad, es verdad que sus generaciones pues van, ¿no?, jubilándose, saliendo, como que no hay un relevo, que ahora no es tan fácil, ¿no?, como acceder, ¿no?, que hay como una cierta de requisitos, entonces siempre se escucha, no tenemos los profesores formados en psicoanálisis o no, este grupo y esta fuerza de la que hablabas al inicio, como que claro, esto se está menguando. Y a mí sí me gustaría poderles escuchar a lo mejor de una forma más macro, si podemos pensar el psicoanálisis en el siglo XXI en España, en las universidades, y cómo lo ven ustedes, cómo ven el futuro, ¿no?, del psicoanálisis en la universidad. En particular creo que en España y en Madrid, ¿no?, porque vamos a centrarnos un poco a... Muy difícil. Muy difícil. Nunca ha sido fácil, ¿no?, por lo que te estoy escuchando. Pero... Ahora la vía del máster oficial podría ser la vía que sostuviera de alguna manera esta posibilidad que abres tú con tu pregunta. Pero los másteres oficiales tienen una pega para la expansión del psicoanálisis. Y es que la mayoría de los psicoanalistas en España no tienen título académico de doctorado y menos de docencia. Y de hecho, en el máster oficial, la normativa es que la docencia se cubra con profesores de la facultad en que está inscrito ese máster. Por tanto, por filósofos. Lo cual, en un futuro próximo, va a haber una preponderancia de filosofía del psicoanálisis más que de teoría psicoanalítica. Afortunadamente hay buenos profesores de filosofía que conocen bien el psicoanálisis, pero falta la experiencia analítica, que creo que es la clave en la transmisión. Entonces, el porvenir a corto plazo es más bien de un psicoanálisis estudiado con rigor, contextualizado en todo el ámbito del desarrollo de la filosofía, desde los griegos hasta la actualidad, ¿no? Todo eso está siendo muy bien trabajado. Y lo que nosotros podíamos aportar, no sé si habrá algunos profesores que recojan un poco ese y continúen, ¿no?, dándole al máster no solamente unos buenos conocimientos filosóficos que den comprensión a la obra de Freud y de Klein y de Lacan sobre todo, y desde la experiencia clínica, de la experiencia analítica. Ojalá. Yo lo veo así, no sé, Gerardo. Es difícil, o sea, que realmente es muy difícil el futuro del psicoanálisis si pasamos revista en la Facultad de Psicología. Es decir, en la Facultad de Psicología prácticamente ya no queda nadie que tenga un discurso psicoanalítico o afín, ¿no? En la facultad en las distintas facultades, es decir, porque además el psicoanálisis es cierto que supone una presencia incómoda, porque no deja de ser un conjunto de conocimientos y un conjunto de discursos, no diría marginal, pero sí diría en el límite, ¿no? Y eso resulta difícil en ciencias de la información, en medicina,
en filosofía incluso también resulta difícil. Pero por otra parte, claro, lamentablemente, ese es el valor que hemos ido teniendo. Es decir, el valor del psicoanálisis es poder ocupar ese lugar desde el cual se cuestiona de alguna manera el saber, desde el cual, por ejemplo, en la Facultad de Psicología se pone de manifiesto que el método la metodología y el método psicológico es uno y el método psicoanalítico es otro, que el inconsciente no está siendo contemplado, que el sujeto del que ellos hablan no es el sujeto que interesa al psicoanálisis. Todos esos cuestionamientos son incómodos, pero a la vez es lo que vivifica o lo que permite, por ejemplo, también podríamos pensar desde la teoría de los discursos de Lacan, que eso es lo que permite darle un poquito de flexibilidad al discurso universitario. Es decir, con esa entronización del saber, Entonces, yo creo que ese tipo de cosas ha hecho difícil la relación, ha hecho muy interesante la relación cuando se ha producido, pero yo veo que va siendo cada vez más difícil. Por ejemplo, lo que señalaba Eduardo es muy importante, y es que la diferencia entre un máster título propio, que en la medida en que, aunque esté patrocinado por la universidad y tenga que haber un 50% de profesores universitarios, pero permite, como se autofinancia, invitar a profesores, invitar a psicoanalistas, como hemos venido haciendo tanto en el de teoría como en el de psicoterapia psicoanalítica, eso le da un valor. Pero claro, en el máster oficial tú no puedes invitar a nadie, puesto que tú no te autofinancias, y solo pueden venir aquellas personas a dar clase que o bien son profesores de la universidad y con ello cubren su docencia, o nada más. Entonces, claro, como en la Facultad de Filosofía no hay estrictamente hablando psicoanalistas, pues el futuro va siendo, ahí nuestra esperanza son casi un psicoanalista joven como Jorge Marubán, que pueda mantenerse ahí. Incluso en su momento se pensó y se sigue pensando en la posibilidad de abrir un título propio, pero tiene que haber al menos algún profesor universitario que lo patrocine, ¿no? Que lo dirija. En fin, que la situación es difícil. No, y que los tiempos, Gerardo, son otros. Y diríamos, el que se haya llegado en el mundo académico a esta situación tiene que ver con estos tiempos nuevos que vivimos. Cuando creamos el máster primero, había una inquietud por la pregunta acerca de las preguntas fundamentales que se ha hecho la filosofía y el psicoanálisis. Y esas preguntas ahora han perdido fuerza, han perdido interés. Y la vida se vive de otra manera. El término de banalización se ha impuesto. Pasamos por la vida con los ojos, yo no diría cerrados, pero sí entornados a esas preguntas que abre la filosofía y el psicoanálisis. Y que son preguntas que surgen en momentos de crisis. Y ahora España, hablo de España, ¿no?, vive un tiempo, un momento histórico en el que, aunque la crisis está ahí amenazando, sin duda hay una crisis muy profunda, porque no somos solamente nosotros, sino que es toda Europa la que dentro de pocos años va a sentir profundamente esa crisis. Me refiero a los problemas tan importantes que tenemos en la sociedad. Todavía hay una gran parte de la sociedad que no tiene sensibilidad hacia ello y que vive la vida
alegremente, ¿no? Y entonces el terreno en el que nace el psicoanálisis ahora es menos propio que el terreno en el que nosotros empezamos, me parece. Yo creo que a nivel macro, como tú decías, ciertamente sí, seguramente que es así. Hay que mencionar también que el capitalismo y el neoliberalismo no lo pone fácil, es decir, que tapona todo tipo de preguntas, tapona todo tipo, procura taponar, aunque no lo consiga, la angustia. Por eso cuando tú has dicho lo de que viven alegremente, bueno, pretendemos vivir alegremente, pero lo pagamos en angustia, lo pagamos en etcétera, etcétera. Pero bueno, y es verdad que hay preguntas que realmente se tapan, ¿no? Y que se velan, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo no creo que el futuro del psicoanálisis, si el capitalismo sigue teniendo la importancia que tiene, lo va a tener muy difícil, ¿no? Ahora, retrotrayendo eso un poco al ámbito nuestro, ¿no? Yo tengo la sensación de que en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito que ha tenido que ver con lo universitario, que ha tenido que ver con los psicólogos, que ha tenido que ver con los asistentes sociales, que ha tenido que ver, es decir, ahí se ha ido generando un espacio que a mí me parece que goza de buena salud. Es decir, yo tengo la sensación de que se han ido generando espacios de formación, por ejemplo, que ya no son universitarios, lamentablemente, porque claro, lo universitario tiene la ventaja, por ejemplo, de que permite que gente de fuera, del extranjero, sobre todo, especialmente de Latinoamérica, vinieran a España a formarse. Es más difícil que alguien se desplace desde allí para una formación privada que no otorga títulos, que además no tiene la garantía que supuestamente tiene una formación universitaria. Pero se han generado espacios de formación. Podemos ir enumerando muchos lugares ahora mismo en Madrid y en Barcelona y en Bilbao y en Valencia y en Sevilla y en Málaga, etcétera, en donde hay una formación importante, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que hay una cierta sensibilidad que se va generando desde estos espacios, una sensibilidad importante que a mí me parece estupenda, ¿no? Es verdad que a nivel universitario la cosa falla y probablemente a nivel macro hay usted a saber en dónde vamos a parar, pero a mí me parece, no sé cómo lo ves tú, sí. A mí me parece que hay... Sí, sin duda que hay esos grupos de un gran interés para pensar el futuro. Aquí tenemos un buen ejemplo. Hombre, y que son grupos prometedores, ¿no? Pero esos grupos no tienen, como hace unos años podían tener, la posibilidad de integrar sus conocimientos dentro de un ámbito universitario, hacer una tesis doctoral, tener una docencia, ¿no? Y entonces son grupos estupendos, legítimos, como pueden ser talleres de poesía o de teatro, que funcionan estupendamente, y de ahí nacen las grandes figuras que tenemos en el mundo de la literatura, del teatro, del cine, ¿no? Pero piensa uno, quizá con nostalgia, ¿no?, que el lugar donde culmina el afán por conocer y por transmitir era la universidad, y que eso si a lo mejor esto sigue siendo para otras profesiones, como pueden ser las científicas, ¿no? Es muy difícil que una investigación que supone años de docencia, transmisión de generación en generación, tenga consistencia fuera de la universidad.
puede darse, pero es muy difícil. Es dificilísimo. Yo ahí no soy tan... no sé qué palabras utilizar. Nostálgico. ¿Cómo? Nostálgico. Nostálgico. Yo no lo veo con tanta nostalgia. Siendo verdad lo que estás diciendo, pero también es cierto que el psicoanálisis, tal y como lo vamos viendo a día de hoy, no casa muy bien con el discurso universitario. Es decir, el discurso universitario, tú mismo, por ejemplo, planteabas que una falla fundamental que tiene es que no practica. Es decir, los profesores que explican en la universidad, en su mayoría, no han tenido una experiencia analítica. Por ejemplo, en el máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, que a mí me parece un máster enormemente interesante, pero desde el principio, aunque había psicoanalistas, no tiene una formación clínica, no hay ninguna asignatura que pretenda una formación clínica, y además se entiende, porque es una facultad de filosofía en la cual no se pueden hacer requisitos que... Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la práctica del psicoanálisis se maneja mejor o más completamente, aunque no tenga las posibilidades de expansión, etcétera, que podría tener la universidad, se maneja mejor en estos centros de formación pequeños, pero en donde la gente... Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, perdemos mucho, perdemos el altavoz, perdemos las posibilidades de investigación más académico rigurosas, pero también ganamos en cercanía a la clínica, en cercanía... Por supuesto. Yo no quiero desmerecer el valor de estos grupos. Más aún, pienso que la formación en psicoanálisis en el futuro quizá vaya por ahí, y que lo que estoy describiendo como crisis de la posibilidad de la formación en psicoanálisis en el mundo universitario quizá no tiene suficientemente en cuenta lo que Gerardo acaba de decir, la vitalidad que tienen grupos pequeños como vosotros, ¿no? Entonces, ahora, claro, la pregunta es más complicada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el futuro del psicoanálisis? Porque quizá nosotros, por haberlo vivido en un mundo universitario, nos apegamos a esa experiencia nuestra y nos resulta difícil pensar en un futuro fuera del mundo universitario. Y de hecho, volviendo al tema del máster, el máster en un futuro próximo tendrá que cambiar el título, ya no será psicoanálisis y teoría de la cultura, será un máster, diríamos, de antropología filosófica, donde se contempla unas asignaturas que tienen que ver con el desarrollo histórico del psicoanálisis, pero es un desarrollo histórico. Entonces, ¿y el porvenir del psicoanálisis? ¿Está en las asociaciones? Porque el problema lo traslado ahora a las asociaciones. O quizá en grupos, como puede ser la experiencia de Barcelona, ¿no? donde está Víctor Corma, ¿no? Son un grupo de psicoanalistas que imparten cursos programados de formación en psicoanálisis. Y punto. No hay un paso previo de interés por formación, analista en formación, candidato, asociado. Sí, como que ahí se crea una, no sé si es disyuntiva, ¿no? Como decir, se queda pegado a las asociaciones y a las escuelas, se hacen institutos de formación no universitarios, ¿no? Como que hay diferentes vías que nos pueden... El mundo del pensamiento está apuntalado por las universidades. Yo pienso en Francia. Francia es el país que recibió el legado de Freud
con más capacidad y con capacidad de transformación. El legado de Freud se estudia y se critica, pero la enorme crítica que supuso Lacan, ¿por qué fue repudiada por la Asociación Psicoanalítica Internacional? Porque Lacan incorporaba una formación en el ámbito de la filosofía que no tenía la institución internacional. Y esa incorporación de la filosofía era tan radical que llegaba a la médula del mismo psicoanálisis. Y eso fue una transformación importantísima. De tal manera que hoy, antes lo estábamos comentando Gerardo y yo, no vemos posible un psicoanálisis que no haya pasado por el estudio de la obra del psicoanálisis francés, sobre todo Lacan. Además de Freud. ¿Qué? Además de Freud. Además de Freud, por supuesto, claro. Por una parte está la universidad, por otra parte están las instituciones, las macroinstituciones psicoanalíticas tipo IPA, tipo LP, tipo AM, ¿no? AMP. Está, por otro lado, los grupos pequeños, ¿no? Que tienen. Entonces, a mí me parece que es muy importante porque, así como la universidad hace crisis en este asunto, las macroinstituciones tienen sus propias crisis también, sus propias dificultades internas, etcétera, etcétera. Entonces, ir viendo dónde, por ejemplo, lo que tú planteabas, yo creo que el fundamento teórico del psicoanálisis en la universidad ahora no está ni va a estar, pero sí puede estar en esas macroinstituciones en donde están realmente trabajando muchísimo. Pero a su vez también entran en sus propias contradicciones y sus propias crisis, etcétera, etcétera. A mí me parece un tema interesante a tratar, Yo creo que, bueno, siguiendo el hilo de este devenir y del futuro del psicoanálisis, me gustaría, no sé si la palabra consejo es la recomendada, ¿no? Pero es la única que he encontrado. Sí me gustaría que, con la experiencia que ustedes tienen, nos digan algo, ¿no? A las nuevas generaciones. Bueno, yo me incluyo en una nueva generación, pero sé que hay nuevas generaciones que, bueno, que a pesar de las dificultades y a pesar de la época y a pesar del capitalismo y del, yo creo que sí, lo que planteaban los dos, ¿no? De esta a veces imposibilidad de salirse, de poder pensar en esas brechas, ¿no? Y no quedarse en lo cerrado, seguimos con el deseo de saber sobre el psicoanálisis, saber sobre el inconsciente, saber por nuestro deseo, saber por nuestro goce. Entonces sí me gustaría que nos aconsejan. Yo aconsejaría, puestos a dar consejos que generalmente no sirven para nada, pero bueno, que, hombre, que alguien, primero, que descubran, que se apasionen con la idea de un saber que más que un saber es una pregunta permanente, ¿no? Es decir, es un cuestionamiento permanente. Es decir, yo creo que una de las cosas que yo recuerdo haber dicho muchas veces es que la enorme gracia que tiene el psicoanálisis es que está construida sobre una hipótesis del inconsciente que nunca se va a poder llegar a tener una evidencia empírica de ello, pero todo el tiempo estamos dándole vueltas a las producciones de ese inconsciente. Es decir, es como un saber que no tiene un límite, que no tiene un final. Uno no puede llegar a un momento en donde diga, bueno, ahora ya sé todo lo que tenía que saber acerca del psicoanálisis. Absurdo, puesto que está claro que incluso cada experiencia analítica, cada paciente requiere un replanteamiento de un montón de cosas, por no decir de todas. Yo creo que es muy importante, si uno se anima a ir por esta vía, yo diría dos cosas, se me ocurren ahora. Una, no hacerlo en solitario.
realmente trabajar en grupos como los que estamos mencionando, grupos que realmente cuestionen lo que pienso, etcétera, etcétera. Y la otra, que para mí además es una experiencia que me atañe muy de cerca, es decir, que yo en su día, como he dicho hace un momento, promoví un máster en psicoterapia psicoanalítica. Bueno, pues es muy importante distinguir lo que es la psicoterapia del psicoanálisis. La psicoterapia es un bien para la población, es decir, que consigue hacer mucho bien, pero no detenerse ahí, es decir, seguir hacia lo que puede sugerir un psicoanálisis que no tiende tanto al bienestar, a la adaptación, a la anulación de los síntomas, etcétera, etcétera, sino que tiende mucho más a que el sujeto se reencuentre con sus propias limitaciones, a que el sujeto sepa qué hacer con esas limitaciones. Son dos planteamientos, no es el momento para extenderse sobre ello, pero lo que yo a estas alturas sí tengo muy clara bastante clara, es la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Y no hablo de la psicoterapia displicentemente, porque me parece todo lo contrario, me parece que es una aportación que es más posible, que es más extensible a la población que lo necesita, pero que el psicoanálisis, digamos que es otra cosa, aporta algo más, y eso no lo vamos a decir aquí, pero merece la pena porque arrastra mucho más, ilusiona mucho más que la psicoterapia en general, creo yo. Ahora, claro, la cuestión es cómo llegar a esa segunda dimensión que tú planteas, ¿no? Y que creo que tu pregunta, quizá, por lo menos yo la entiendo así, ¿no? Porque yo diría, como una primera respuesta, ser fiel a tu propio deseo, ¿no? Y que puede haber personas que se encuentran muy felices y trabajando muy bien dentro de una institución con todos los problemas que tiene toda institución. Y que en lo que yo veo por amigos, pues es un buscar una cierta distancia de lo que es la institución con todos los entresijos que conlleva, ¿no? Fundamentalmente es el deseo de permanencia. Una institución quiere permanecer y quiere permanecer a toda costa. Y entonces eso va a llevar a la creación de mecanismos que tienen un porcentaje de perversión. Parece que es imposible que sea así. Ahora, puede haber una persona en el otro polo que está fuera de toda institución y que ahí ve su lugar como psicoanalista. Entonces, en la línea de lo que dice Gerardo, tener los ojos abiertos a lo que hay en tu entorno. Y entonces, eso no es fácil, porque eso significaría conocer a los psicoanalistas más destacados, estén donde estén, institucionalizados o no, mantener una cierta continuidad de por dónde van sus publicaciones, sus intereses, en conferencias, en libros, en fin. Y eso es muy difícil, porque hay que pensar que el psicoanálisis, la formación, coincide con un tramo de edad en que estás afianzándote en la vida y estás con tu pareja o sin tu pareja, con niños o sin niños, con las hipotecas, y en esa situación es en la situación en la que nos hemos formado nosotros, pero ahora es más dura. Yo ahora veo que afortunadamente yo tengo 3 hijos y los 3 hijos están suficientemente instalados, más o menos, pero en esa incertidumbre
en que se sitúa el trabajo hoy, todo trabajo. El joven de hoy, en esa situación, va haciendo su formación en psicoanálisis. Y esa situación nosotros no la hemos vivido así. Hemos vivido con toda lo que comentaba antes Gerardo. Cada año teníamos que presentar nuestro currículum y pedir al grupo de profesores su aquiescencia para que continuáramos, ¿no? No sé si es una especie de consuelo que me quiero dar, pero pensaba incluso en el mismo, no sé, creo que el psicoanálisis, como Gerardo decía, siempre ha nacido desde un lugar incómodo, un lugar, ¿no?, de brecha, y incluso para el mismo Freud, ¿no?, te estaba escuchando y decía, es verdad, no me iba a quedar ahí un poco hundida en el decir, uy, estamos en la precariedad, qué difícil, pero luego pensaba el mismo Freud que tuvo que salir, ¿no?, de su país natal en plena crisis, o sea que creo que los asilos, las dificultades, el devenir de la historia, no estamos exentos, que es cierto que estamos en un momento, yo creo que a nivel de seguridad laboral, de una precariedad abismal. Pero bueno, no sé si es por consuelo que intento pensar, bueno, siempre ha sido así, algo del devenir del psicoanálisis, ¿no? Siempre ha estado, como diría, citando a Alemán, y esto cargado de malas noticias, de momentos conflictivos, y justo a partir de ahí muchas veces resurge, ¿no?, como conceptos tan maravillosos como pulsión de muerte, ¿no?, que es a partir de la guerra. O sea que creo que sí, que lo tenemos complicado, pero hoy escuchándoles tampoco sé si más complicado que lo tuvieron ustedes en su época, a lo mejor más fácil de acceso burocrático y de conseguir un trabajo, ¿no?, que también ya es bastante, pero me quedo con lo que transmiten de mantener el deseo, de mantener los ojos abiertos y de acompañarnos, ¿no? Creo que lo que me ha gustado mucho escucharles esta cosa del grupo, que aunque eran 7, que se fueron sumando, pero que hicieron fuerza, ¿no?, para poder sostener las dificultades, que tuvieron unas cosas más fáciles que otras, pero también tuvieron muchas dificultades. Entonces, no sé si es una especie de consuelo, pero... A propósito del grupo que acabas de mencionar, Sí. Y ya, por mi parte, ya para ir terminando, he hablado de los 5 que éramos, Baudilio, Ana, Pilar y yo, pero en algún momento, eso es mío, pero en algún momento se incorpora Eduardo, claro. Ya lo habéis visto, lo incorporado que está, ¿no? Lo que pasa es que él se incorporó un poquito más tarde, pero muy poco más tarde. Y a propósito de eso, lo que sí querría, de la misma manera que hemos recordado a Eugenio Fernández como un elemento fundamental en el desarrollo de toda esta historia, también querría mencionar a Baudilio Martínez. Baudilio Martínez, que vosotras ni habéis conocido ni habéis oído hablar de él, pero fue una persona que estaba desde el principio y que tuvo una fuerza enorme, enorme. Él era más del mundo de la educación, era un profesor, pero se vinculó al análisis, aportó muchísimo, lamentablemente se murió muy joven, pero han sido personas que han ido teniendo una fuerza dentro de todo este recorrido muy, muy grande, muy grande.